Imagina que el animal que tienes en tu casa te sonríe de la nada o que camina en dos patas. Esto y mucho más es lo que escucharás hoy en estos relatos del más allá. Hola, me llamo Hilda Navarro. Les escribo de Costa Rica. Siempre había vivido con animalitos que adoptaba y recogía de la calle. Y para cuando mi hijo nació, nuestra última mascota había fallecido de grande. Hasta ese entonces no habíamos tenido otro, por lo que hablando con mi esposo decidimos ir a adoptar uno. Sabíamos de un centro de adopciones a las afueras de Atenas, como si fuéramos a La Garita, otra provincia. Fuimos ya sabiendo la dirección. Y el centro más bien, parecía una casa muy grande, adaptada para poder albergar muchos perritos en el patio, con áreas techadas y demás. La dueña nos recibió, y todo iba muy bien. Nos dijo que en ese momento solo tenían un perro. Nos platicaba que tenía algunos pocos, y que de una semana para otra adoptaron a la mayoría, 2 fallecieron, y otros ella cree que escaparon. Por lo que, de una semana a la otra se había vaciado el refugio. También nos dijo, que todo eso coincidió con la llegada de un perro de la noche a la mañana. Se dio cuenta que había un perro más. Uno que no había recogido nadie. Estaba en una jaulita solo. Lo encontró sentado sin moverse de ahí, solo se le quedaba viendo, y no salía ni para comer. Lo fuimos a ver y estaba tal cual nos dijo ella que lo había encontrado, sentadito hasta el fondo de la jaula sin moverse para nada. Solo nos veía. Platicando con la mujer, llegamos a la conclusión de que a lo mejor le pasó algo feo, y por eso no confiaba en los humanos. Sin embargo, nos repitió que no lo había visto comer desde que había llegado. Que siempre le dejaba la comida ahí. Y solo tomaba agua. Teníamos mucho trabajo que hacer con él para ganarnos su confianza. Era muy bonito, eso sí. De talla mediana, como cruza de French Poodle y Schnauzer. Un poco más alto de lo que normalmente son esos perros. Se dejó cargar por mi esposo sin problema, no parecía estar asustado. La cola la movía solo un poco, no la tenía entre las patas o algo así. Era casi como si fuera un peluche que solo te veía. Puesto que no hacía nada. Al irnos, la señora nos pidió que lo cuidáramos y que nos cuidáramos mucho. Yo sí le pregunté que por qué nosotros, si era agresivo o qué, pero ella no dijo que no era eso, solo que nos ganáramos su confianza y estuviéramos seguros de que la teníamos. Llegamos a la casa y entró caminando, tranquilo. Parecía que tendría unos 5 años más o menos. Olió cada sección de la casa, incluso el patio. Y después se sentó dentro de la casa, y desde ahí se nos quedó viendo, ya no se movió. Bueno, se irá acostumbrando a su nueva casa, pensamos. Pasaron así los días y notamos que este perro de hecho sí dejaba la comida que le dábamos. Cuando elegimos su nombre lo vimos moverse. Al menos para salir al patio y hacer pipí solamente. Porque nunca encontramos ni recogimos heces. No sabíamos dónde estaría haciendo. Pero bueno, al menos ya no se quedaba sentado. Pasaron unas semanas, y era raro de verdad tener un perro que solo estuviera sentado viéndonos pasar, sin hacer ruido ni nada. Con esos ojos grandes y oscuros. Parecían todos negros. Una mañana mi hijo llega conmigo. Lo saludo, lo abrazo, y me dice, mami, el perro me sonríe mucho en las noches. ¿Cómo que te sonríe, si ni siquiera se mueve de su lugar? No, mami. Él va a mi habitación, pone sus 2 patitas de enfrente en mi cama, y me sonríe como tú y mi papá. No, hijo. A lo mejor es un sueño, o el perrito te ve y te saca la lengua, o abre la boca porque hace calor, le dije. Y él solo me decía que no, que le sonreía mucho. Les voy a ser sincera, yo no le creía. No porque me estuviera mintiendo, sino porque a lo mejor él veía cosas que no eran ciertas. Pensé que tal vez el perrito se le acercaba y lo veía distinto en medio de la oscuridad. Así quedó la conversación,
pero cabe resaltar que mi hijo de 6 años en ese entonces me decía esto casi todos los días. Y que ya le estaba dando miedo. Un día llego a la casa con mi hijo, habíamos ido a casa de mi mamá. Y mi esposo se había quedado durmiendo un rato en el cuarto de nuestro hijo cuando nos fuimos. Cuando regresamos a la casa ya no estaba mi esposo ni el perro. No pasó mucho tiempo cuando entra mi esposo muy agitado. Mi hijo estaba en su habitación y por eso fue más fácil hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás bien?, le pregunté a mi esposo al verlo así. No sé. Es que eso que nos trajimos de allá, no era un perro. Eso que tuvimos aquí cerca de nosotros, cerca de nuestro hijo, no era un animal. ¿Cómo? A ver qué te dijo nuestro hijo que te asustó. No me dijo nada, yo lo vi. Estaba aquí dormido cuando desperté, y esa cosa que teníamos sentada siempre ahí estaba asomándose desde la puerta. Yo creo que estaba parado en 2 patas, porque se veía más alto de lo normal. Pero solo asomaba la cabeza. Y no me importa si me crees o no, pero me estaba sonriendo. Tú has tenido animales toda tu vida. Tú más que nadie sabes muy bien que los perros no sonríen como nosotros. Me levanté muy asustado, no te voy a mentir. Y solo escuché que se fue corriendo hacia la lavandería, como riéndose muy bajito. Salí de la casa, dejé la puerta abierta y le grité que fuera lo que fuera que por favor se saliera, que le iba a dejar la salida libre. Y me quedé parado en la casa de Ricardo viendo de lejos nuestra casa con la puerta abierta. Esperando que saliera, pero no lo hacía. Le hablé a Ricardo para que me ayudara a sacar un perro que se había metido, así le dije, no le conté. Entramos y revisamos la casa, pero ya no estaba. Cerré, me salí un rato con él y te vi llegar. Eso fue todo lo que pasó. Yo tenía tanto miedo al escucharlo contándome esto. Ahora sabía que mi hijo había visto bien, y apenas hasta ese momento mi esposo supo qué era lo que mi hijo me había contado. No supimos nada más de ese animal, no lo volvimos a ver por ahí. Y sí, me tardé mucho tiempo en volver a adoptar otro animal. Comenta qué harías si te pasara algo igual. Y continuemos con el siguiente relato. Mi nombre es Lesdela. Soy de Argentina. Viví una experiencia muy bizarra y fea con mi familia hace años. Yo tenía alrededor de unos 14 años, cuando en la calle donde vivíamos, comenzamos a ver por ahí que se paseaba un gato negro, con rayas blancas y ojos verdes. Ya se veía grande el gato. Y al menos en mi calle, todos conocíamos muy bien a las mascotas de cada quien, y a los animalitos que anduvieran por ahí. Este gato se metía a las casas de todos, según nos decían los vecinos. Mis padres no estaban a gusto con esto, ya que pensaban que podría traer alguna infección de la calle, o algo así. Tenían razón, claro, por lo que siempre lo ahuyentaban. Sin embargo, comenzamos a notar que cuando entraba, al menos a nuestra casa, siempre andaba cerca de mi hermana. Cuando lo encontrábamos adentro era porque estaba en su habitación. No sabíamos al principio si era porque ella lo dejaba entrar, cosa que dudo mucho, o porque entraba por la ventana que ella siempre tenía abierta. Mi hermana padece desde pequeña una enfermedad que le provoca muy seguido convulsiones, si no se toma su medicamento. Y les cuento esto porque en una ocasión, mis padres olvidaron surtir el medicamento, y no se lo tomó en 3 días. Y esa vez una tarde, entraron a su cuarto. Y ella estaba muy mal. Afortunadamente, la ambulancia no tardó en llegar. Aunque aún así fue una situación muy delicada. Mi hermana estuvo sin vida por unos minutos. Hasta que finalmente pudieron traerla de vuelta. Fue una experiencia muy traumática para todos en la familia. Se estabilizó y se iba a quedar unos días en el hospital. Regresamos a casa para llevarle algunas cosas, y ahí fue cuando mi papá y yo, con toda la casa cerrada,
vimos como el gato salió corriendo de la habitación de mi hermana. No sabemos por dónde se había metido, pero significaba que todo el tiempo que estuvimos en el hospital el gato había estado ahí. Mi hermana tardó en recuperarse unas semanas, pero no sé si debido a lo impactante que puede ser dejar este mundo por unos minutos, o de saber que estuviste sin vida, pero mi hermana se comportaba bastante extraña. Muchas de sus actitudes y modos de hablar con nosotros cambiaron abruptamente. Pero todo lo contrario a como era ella. Recuerdo incluso haber tenido una conversación con mi madre en la que concordamos que ya no era la dulce persona que solía ser. Ahora era más retadora con mis papás, grosera, pero en exageración. Muy molesta, y se quejaba por todo, por lo que fuera que se imaginen. Incluso, por lo más mínimo, como la comida. Y de los platillos que a ella le gustaban mucho antes. En 2 ocasiones me acuerdo muy bien, le aventó el plato con todo y comida a mi mamá, y por más que le preguntábamos si se sentía bien, ella decía que sí. Que mejor que nunca. Mi padre y yo nos dimos cuenta de que aquel gato seguía saliendo del cuarto de mi hermana cuando nos descuidamos. Quién sabe por dónde se metía, y lo descubríamos si salía corriendo, por lo que estuvimos un poco más al pendiente de que no la molestara más. Pero lo extraño era que mi hermana no parecía darse cuenta de que aquel gato estaba ahí. Mi papá la regañaba por dejarlo entrar, aunque la ventana ahora casi siempre estaba cerrada. Pero ella solo respondía cosas como, no lo vi, o, ni cuenta me di que estaba aquí, sácalo. Y esto pues, solo lo sacábamos con la escoba, o arrojándole agua. Y mi hermana nunca lo veía, o eso decía. Comenzamos a creer que no era cierto, que solo lo dejaba entrar para que se enojaran mis papás. Y entre todo eso, un día fueron a la casa unas tías. Una prima y yo, estábamos afuera de la casa tomando un refresco, platicando. A eso de las 10 de la noche más o menos, cuando vimos al gato salir por una de las ventanas de la casa. Nos levantamos y comenzamos a correr detrás de él. Mi padre nos vio y se unió corriendo con nosotras, para ver a dónde iba. Estábamos los 3 detrás de él, cuando vimos cómo corriendo por la banqueta se levantó y comenzó a correr en 2 patas. Fue muy feo, raro. Pero no nos detuvimos. Y dando la vuelta en una esquina, una de nuestras vecinas que vivía justo a la altura de donde nos habíamos quedado tiesos, por haber escuchado y visto eso, salió, y dijo que también lo había escuchado y lo vio como iba corriendo. Nos dijo que definitivamente eso no era un gato. Que no sabía qué hacer, y luego nos contó que a muchos vecinos ya los había asustado también. Mi padre nos dijo a mi prima y a mí, que no le dijéramos a nadie. Que no sabía qué había pasado, pero habría que pensar qué hacer. Que la vecina tenía razón, eso no era un gato. Que si lo volvíamos a ver le dijéramos para ir tras él y atraparlo. Sin embargo, yo ya no quería volver a verlo. Mucho menos dentro de la casa. No puedo describirles lo mal que me hizo sentir ver eso. Desafortunadamente, 2 noches después, mientras iba a la habitación de mi hermana para decirle que la cena estaba lista, me di cuenta que ella no estaba. Ya que había dejado la puerta abierta. Sin embargo, cuando entré, vi a ese gato en medio, sentado en el piso, mirándome fijamente con esos ojos verdes. Estuvimos viéndonos en silencio por algunos segundos, hasta que abrió su hocico, y yo lo escuché claramente, como dijo Liz, mi nombre. Pero como maullado, y a la vez hablando como una persona. Yo seguía inmóvil, viéndolo. Sin creer que había dicho eso, o quizás solo había sido un sonido similar. El problema es que de pronto dijo otra cosa, Ana. Ana es el nombre de mi hermana. Lo dijo en el mismo tono, que, a día de hoy recuerdo, y me da tanto miedo recordar cómo sonaba. Imaginen el grito que solté. Mi papá subió rápido, la ventana del cuarto estaba cerrada, así que lo alcanzó a acorralar y lo atrapó. Sacó una vieja jaula de pájaros que tenía por ahí guardada, la abrió por arriba donde tenía un candado para poder quitar la tapa superior, y pudiera meter a ese gato.
Mi papá sí se veía asustado, lo tenía en el patio encerrado, mientras pensábamos en qué hacer con él. Pero ya no lo queríamos tener en la casa, o que anduviera cerca. Mi papá decidió llevarlo hasta un canalón que quedaba a unas calles, no sé por qué, fue lo que se le ocurrió. Por ahí nunca pasaba agua, más que cuando llovía. Y era un lugar tranquilo, no pasaba nada de gente. En lo que pensábamos qué hacer con eso, que cada vez más, estábamos más seguros de que no era un gato. Yo no quise acompañar a mi papá, me daba mucho miedo verlo. Y él fue solo en el auto. Una parte de él como que no creía lo que habíamos visto y escuchado directamente. Cuando regresó, me dijo que lo dejó en una parte alta, donde no lo pudieran ver. Que no le pasaría nada si pasaba el agua. Lo encerró con un candadito que era parte de la jaula, para que no saliera. Y al día siguiente veríamos qué haríamos con él, o con eso. Al día siguiente, yo sí fui con mi papá en la mañana. Bajamos al canalón, llegamos a donde lo había dejado, pero ese gato ya no estaba. El candado seguía puesto, y el gato no cabía ni en broma por la puerta donde entraban los pájaros. Simplemente se había esfumado. Y mi papá se veía confundido, pero a la vez aliviado. Creíamos que ya con eso nunca volvería a acercarse. Mientras volvíamos a casa los dos nos sentíamos tranquilos al saber que eso había terminado. Y en realidad, sí fue así. Nunca volvimos a ver aquella criatura tan extraña. ¿Quién sabe qué habrá sido? Ese día en específico, me acuerdo haber visto a mi hermana más feliz que de costumbre, y cuando le preguntamos el por qué, no nos dio ninguna razón, que no fuera que se sentía bien, simplemente. El detalle es que ella jamás volvió a ser la misma. Al contrario, su actitud siguió empeorando. Cuando se fue a vivir sola años después, muchas de las personas que se rodeaban de ella, decidían alejarse debido a sus malos tratos con los demás. A pesar de que muchas veces tratamos de ayudarla. Antes de sentarme a escribirles este correo, se lo platiqué a una de mis amigas, a quien no se lo había contado. Y me planteó una idea, o pregunta, que no dejo de pensar, y es que en cuanto terminé de hablar me preguntó, ¿te imaginas que alguna otra alma entró al cuerpo de tu hermana cuando falleció, y la de ella se fue a la del gato? Tal vez por eso tenía tanta insistencia en estar ahí, a lo mejor por eso dijo sus nombres. No supe qué responderle. La verdad, no sé mucho del tema. Y ahora que les comparto esto, me gustaría saber si alguien que lo escuche sepa qué pudo haber pasado. Una historia bastante aterradora la que nos cuenta Liz. Si alguien aquí tiene conocimiento sobre este tema, nos gustaría que nos aclarara lo que pudo haber pasado en esta historia. Y ahora sí, ¿están listos para escuchar el último relato de hoy? Mi nombre es Abigail Serna. Escribo desde San Luis Potosí, México. Esto que les voy a contar le sucedió a mi padre cuando trabajaba como trailero, en una ruta que cruzaba varios estados del norte de México. Me contó que antes de que yo naciera, le tocó ir en uno de esos viajes por la carretera a Nuevo León. Cabe resaltar que era de noche, cuando de repente, a mitad de la carretera, estaba un caballo enorme de color negro parado, viendo de frente a mi papá. Mi papá muy apenas lo alcanzó a ver, por su color y por la oscuridad de la noche. Lo esquivó como pudo, y cuando mira por el retrovisor ya no estaba. Bueno, pudo haberse ido corriendo por el susto. Pero después, kilómetros más adelante, en medio de la autopista, estaba parado de nuevo. Esta vez, tapando una gran parte del paso. De nuevo un caballo negro. Mi papá vuelve a hacer lo mismo, pero esta vez estaba más asustado. Pensó que pudo haber sido una coincidencia que se le cruzaran dos animales. Pero no que fuera de la misma especie y del mismo color, eso era realmente extraño. Volteó a ver por el retrovisor y lo mismo. No había nada. Me contó que le pasó un par de veces más, por lo que ya estaba realmente muy asustado. Después de eso, llegó a una gasolinera y se detuvo.
no para cargar combustible, sino para despejarse. El señor que trabajaba ahí lo ve muy pálido, y le pregunta qué le pasó. Por lo que mi padre le cuenta, no pues, fíjese que vi un caballo varias veces en la autopista así y así. A lo que el señor le dice, qué gusto saber que no le pasó nada. Hizo bien en ir atento en el camino. Aquí sí lo han visto mucho. Parado en medio, caminando a los costados, y cuentan que en un solo viaje lo ven varias veces, pero nunca se detenga, y mucho menos descuide la vista del camino porque así se ha llevado a varios. Yo digo que es el de abajo con esa forma. Papá no supo ni qué decirle. Solo agradeció, y esperó un rato a que amaneciera para ir más seguro. Hasta la fecha, mi papá nunca supo exactamente qué era eso. Pero me decía, que se veía tan real que dudaba que fuera algo del otro mundo. Recuerda dejar tu like, y nos vemos en la próxima.